Seguimos con los caminos de la liberación, el libro Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste de Alan Watts. El budismo Mahayana habría de modificar radicalmente esta noción y veremos que la respuesta a nuestro problema radica aquí más que en las disciplinas que pertenecen inesperadamente ligadas a la cultura hindú, Vedanta y Yoga. Pero me parece significativo que también Jung viera en el proceso de individuación de su psicoterapia un objetivo propio de la segunda mitad de la vida, una preparación para la muerte. En todas las antiguas sociedades preconceptivas, la actividad sexual se encontraba inseparablemente unida por razones obvias a la procreación y la paternidad era incompatible desde distintos puntos de vista con el estado de Vanapashta en la vida de un hombre. En aquellos tiempos en que la expectativa de vida era mucho más breve que la actual, este hombre tenía escasas probabilidades de criar a sus hijos hasta la madurez. Además, había un conflicto potencial entre el deber de socializar a los hijos y el de liberarse a sí mismo. Debe recordarse también que la fisiología primitiva asociaba la emisión seminal con una pérdida de fluido vital comparable a una pérdida de sangre, confundiendo el relajamiento propio del desentumecerse con sus menguas de la vitalidad. De aquí la noción ampliamente difundida pero falaz de que todos los animales se entristecen después del coito, omne animal triste post coitum. Pero aparte de todas estas consideraciones, la razón principal para una insistente represión del deseo sexual consistía en el sobresaliente estímulo que ofrecía a la sensación de realidad del ego, como diciendo, si puedes coartar tu naturaleza biológica, realmente tú existes. Este método de estimulación del ego es tan drástico que, como ocurre con ciertas drogas potentes, uno solo se siente justificado cuando la usa con la convicción de que harán el efecto apetecido. Por cierto, se suponía que todos los métodos de liberación eran disciplinas temporarias. A menudo se compara a la disciplina búdica con una balsa que para cruzar desde la orilla del samsara a la del nirvana. Y los textos repiten una y otra vez que, puesto el pie sobre la tierra de la última ribera, ha de abandonarse la almadía. Como ya hemos visto, en el budismo mahayánico, el bodhisattva liberado regresa desde los bosques o la ermita al seno de la sociedad y a la vida mundana. Pero se presenta la dificultad práctica de que en Asia las formas de liberación se encuentran en un nivel de ineficacia y confusión teórica similar, con ciertas excepciones, al de la psicoterapia occidental. El propósito de una comparación con la psicoterapia consiste precisamente en provocar una mutua clarificación. El budismo crónico es tal vez aún más frecuente que la psicoterapia crónica, 2 veces a la semana durante 20 años o más.
Tal como van las cosas en la actualidad, los modernos seguidores asiáticos de los caminos parecen haber perdido todo su antiguo vigor, hasta el punto de que rara vez se escucha que alguna persona se libere realmente fuera de la específica disciplina del budismo zen. Tales las demás escuelas son más modestas, tal vez. Y en realidad, si el ego es irreal, parece contradictorio afirmar yo estoy liberado. Pero existe también una falsa modestia que consiste en imitar la humildad en forma tal que parezca más importante ser humilde que estar liberado. Las cadenas de oro esclavizan tanto como las de hierro. También hay seguidores de los caminos que permanecen en el anonimato y la desorganización. Los taoístas, por ejemplo, que simplemente se ocupan de sus asuntos y no se jactan de nada, salvo con cierto humor de ser estúpidos. Pero la pérdida general de vigor se debe, en parte, a lo que podríamos llamar distanciamiento por reverencia excesiva, toda vez que una tradición cobra visos de venerabilidad. Con el paso del tiempo, los antiguos sabios y maestros son elevados a pedestales de santidad y sapiencia, que los entronizan muy por encima del nivel humano. El camino de la liberación resulta confundido con un culto popular. Los viejos maestros se transforman en dioses y superhombres, y el ideal de liberación o condición del Buda se torna cada vez más remoto. Nadie cree que puedan alcanzarlo, más que los prodigios superdotados y heroicos en grado sumo. En consecuencia, la medicación de la disciplina se convierte en dieta, la cura en adicción y la balsa en vivienda flotante. De aquella forma, la liberación solo queda finalmente una institución social más. Ha muerto de respetabilidad. Fuera de la esfera de influencia de Mahayana budista, esto ha ocurrido con tal simplicitud y amplitud que cualquier persona pone en el sendero de la liberación una expectativa suprema. Los pocos liberados que gozan de reconocimiento general son excéntricos de nacimiento como Sri Ramakrishna o Sri Ramana Maharaji, o individuos muy ancianos como el difunto Sri Aurobindo. Pero bajo estas circunstancias, lo que fue concebido como medicamento rápido, el esfuerzo de reprimir la sexualidad, se convierte en mojigatería crónica, razón por la cual se olvida o simplemente se escamotea el hecho de que el bodhisattva no se supone celibato, ni por otro lado resulta probable que sea un libertino, porque puesto que no necesita servirse del alivio sexual como válvula de escape ante el problema de la vida, es importante también recordar que fuera de las disciplinas presuntamente temporarias de la liberación, las costumbres sexuales de las culturas asiáticas han sido siempre, en varios aspectos, mucho más liberales que las nuestras, y es bastante infrecuente que la sexualidad resulte asociada con el pecado. De aquí que la expresión sexual del bodhisattva solo reconozca el límite de su propio sentido del buen gusto y los hábitos de la sociedad secular donde eventualmente halle su hogar. El graduado de una comunidad zen puede convertirse, por tanto, en sacerdote
o volver directamente a la vida laica. Esta es una nota. Este lugar no es propicio para examinar el muy especial problema que constituye el uso tántrico de la sexualidad en la disciplina concreta de liberación. El lector puede recurrir a Dasgupta y Woodruff en busca de exposiciones eminentemente serias y a mi propia interpretación muy conjetural, pero en cuanto a la permisividad sexual del bodhisattva o liberado, muchos textos son perfectamente explícitos. Por ejemplo, en el Chan-Yoga Upanishad se lee: el hombre se emancipa de la identificación corporal para asumir su forma real hacia la gran iluminación. Un hombre tal está mejor entre sus semejantes, vive como un rey, come, juega, goza de mujeres, posesiones y familia sin identificarse con su cuerpo. En el Subhashita Samgraha, los tontos piensan en la liberación como en algo enteramente distinto del goce de las cosas del mundo, pero todo aquello que resulte grato y sublime a los oídos, al tacto, a la vista, al olfato, al paladar, al conocimiento, es por completo bueno. El drama de este mundo ha de ser tenido por perfectamente puro por naturaleza. Sarajapada dice: sin meditar, sin renunciar al mundo, puede uno quedar en casa acompañado con su propia mujer. ¿Puede llamarse a eso conocimiento perfecto?, dice Saraja. Sí, uno no se libera con el goce de los placeres sensoriales. La moderna espiritualidad hindú, particularmente en las clases afectadas por la educación de estilo occidental, está teñida de un pesado puritanismo, presumiblemente inglés. La mejor exposición de este problema es la de A.K. Coomaraswamy. Hay motivos para creer que la sexualidad liberada podría asemejarse a una forma de lo que Freud denominó tan inadecuadamente la sexualidad polimórficamente pervertida del infante, esto es, una relación erótica entre el organismo y el medio ambiente, no circunscrita al sistema genital. Los ojos y los oídos, la nariz y la piel se convierten todos en avenidas de la comunión erótica, no solo con las demás personas, sino con el reino general de la naturaleza, pues el erotismo genital no es más que una canalización específica del amor esencial que constituye la polaridad del yin y el yang. Los textos afirman reiteradamente que el bodhisattva es libre de asumir esta relación de amor a causa de su desapego. Esto no significa que no lo haga en forma mecánica, con sentimientos fríos como el hielo. Tampoco se trata de la especie del subterfugio al que recurren algunos libertinos religiosos para justificar todo lo que hacen, explicando que todos los estados físicos son ilusiones o que sus
espíritus se elevan en realidad por sobre todos ellos. La idea es más bien que una sexualidad de esta naturaleza se manifiesta de un modo completamente genuino y espontáneo. Sahaja. Su placer está desapegado en el sentido de que no se lo busca compulsivamente para mitigar la ansiedad, probar la propia hombría o para servir al sustituto de la liberación. El Sahaja, escribió Coomaraswamy, nada tiene que ver con el culto del placer. Es una doctrina del Tao y un sendero de no propósito. Todo lo mejor viene a nosotros. Cae en nuestras manos. Todo lo mejor viene a nosotros, cae en nuestras manos. Pero en cuanto nos esforzamos para cogerlo, comienza a eludirnos perpetuamente. Y allí termina el capítulo Los caminos de la liberación de Alan Watts. Seguimos con el próximo capítulo.